Cuando estén preparados, empezamos la comparecencia. Perfecto, muchas gracias. Buenas tardes a todos. Hace unos minutos finalizaba un nuevo encuentro entre los presidentes autonómicos y el presidente del Gobierno de España. Estamos en el momento de tomar decisiones trascendentales y así se lo he comunicado. Sabemos cómo luchar contra una pandemia que no ha acabado. Nuestros profesionales lo han demostrado sobradamente. Hoy cuentan con una experiencia que nos hará más fuertes y estar mejor preparados en el caso de que hubiera, como nos advierten los expertos, un rebrote. Seguimos sus instrucciones y les estamos profundamente agradecidos por su trabajo. Todos nuestros sanitarios cuentan con una mayor experiencia ante un virus que ya no nos es desconocido, aunque debemos seguir trabajando para que desaparezca, desde luego. Aún no lo ha hecho, y eso me lleva a recordar la necesidad de seguir trabajando todos para hacerle frente, desde la prudencia, desde la responsabilidad. Salir a la calle nos permite recuperar una cierta normalidad, contribuir a la recuperación del empleo y volver a comprar en nuestros comercios, pero siendo conscientes siempre de que es obligatorio mantener las distancias y seguir las instrucciones de seguridad. Por ejemplo, llevando mascarillas, como las 500.000 mascarillas que pusimos a disposición de nuestros mayores en la región de Murcia, o como las 600.000 mascarillas que a partir de esta semana estamos enviando por correo a los murcianos. Aquí nuestra postura es clara. Es necesario el uso de mascarillas. Y el Gobierno central debe indicar su obligatoriedad. Se debe lanzar ya un mensaje nítido para cuando no se pueda garantizar la distancia mínima de seguridad. No podemos olvidar que continúan habiendo contagios, que sigue habiendo murcianos ingresados en nuestros hospitales, a los que deseo una pronta y feliz recuperación. Y también que esta semana ha habido de nuevo 5 fallecidos. 5 personas que nos han dejado en la región de Murcia y que elevan el total a 144 personas que hemos perdido desde el inicio de esta pandemia. Vaya de nuevo todo mi respeto y consuelo a las familias de esas 144 personas. Tampoco podemos olvidar que los profesionales sanitarios siguen luchando contra el virus. Confiemos en ellos. Pongamos a su disposición todo el material que necesite, en las mejores condiciones, con total fiabilidad. Esta semana, desde el Gobierno de la región de Murcia, anunciamos la incorporación de, como mínimo, un médico y un enfermero en cada centro de salud, reforzando de esta manera la atención primaria. 170 profesionales en total. Pero, por favor, evitemos darles un trabajo innecesario con conductas imprudentes. Apelo a la responsabilidad de todos para que así sea. Junto a estas actuaciones, es necesario que los gobiernos abordemos la recuperación de manera decidida, con una hoja de ruta clara, pactada y eficaz. Ayer mismo firmé con patronal y con los sindicatos un acuerdo que debe contribuir a que la región de Murcia avance en una necesaria reactivación social y económica. Es un acuerdo clave, vital, posiblemente de los más importantes que hayamos firmado como Gobierno. Importante por lo que supone, importante porque refleja que estamos unidos para reactivar la economía, para reactivar el comercio, para reactivar a los autónomos, para reactivar a pequeñas empresas, también a las grandes, a las que esta crisis ha golpeado de lleno. Y todo ello con una premisa fundamental. Reactivación sí, pero sin dejar a nadie atrás. Llegar a acuerdos es nuestra obligación, como también lo es ser muy prudentes y responsables en aquellas declaraciones que puedan hacer tambalear a un sector. Un sector o sectores que han demostrado ser imprescindibles, que han empujado nuestra economía, sostenido el empleo y que no merecen ser señalados, mucho menos por el Gobierno central. Así lo he trasladado al presidente Sánchez. He comenzado por ahí, precisamente, mi intervención esta mañana. Y se lo he expresado al presidente del Gobierno hoy con toda claridad. No son admisibles las declaraciones de la ministra de Trabajo sobre la agricultura.
Como tampoco lo son las palabras del ministro de Consumo sobre una actividad económica, la turística, capital para la economía y el empleo de este país y de la región de Murcia. Somos la segunda potencia turística del mundo. Representa 12 de cada 100 euros de nuestra economía, el 13% del empleo, y no se merece un ataque así. Desde luego, el sector turístico cuenta con todo nuestro respaldo. Está padeciendo más que muchos otros las consecuencias de esta pandemia. Pero además, y lo lamentable, es que lo va a seguir haciendo durante más tiempo. Su recuperación va a ser larga y compleja. Toda Europa plantea incentivos al turismo. Toda Europa menos España. Y esto no puede ser así. Por eso le he pedido al presidente Sánchez que rebaje el IVA al turismo y a la hostelería al 4%. Considero que es un estímulo fundamental que puede suponer, cuando llegue el momento, la reactivación del consumo turístico y, por tanto, la del sector. También le he planteado que la propuesta sobre la cuarentena de 14 días que los turistas deben aguardar en nuestro país va a perjudicar la llegada de estos. Le he demandado una alternativa que garantice y haga compatible la seguridad, pero, como digo, que sea compatible con esa llegada de turistas extranjeros cuando alcancemos esa fase. Por ejemplo, la realización de PCRs. Hay que acertar en las declaraciones y también en las decisiones. Apoyar con palabras y con hechos, algo que va en la línea contraria a lo que hemos visto estos días. También le he reprochado al presidente Sánchez las insinuaciones de su ministra de Trabajo sobre los agricultores. Esos mismos agricultores que han redoblado esfuerzos para garantizar el suministro de alimentos durante el confinamiento a toda España y a Europa. Los que no han dudado en exponerse al virus para que pudiéramos encontrar llenas las estanterías de tiendas, mercados y supermercados. Tampoco es de recibo que el ministro del Interior nos pida a las comunidades autónomas, por escrito, y espero que por error, que tomemos las medidas oportunas para garantizar el control de la movilidad. Y no sé exactamente cómo encaja esta comunicación del Gobierno con el hecho de que sea el propio presidente Sánchez quien esté pidiendo una prórroga del estado de alarma, justificándolo en que es la única forma de controlar la movilidad. Espero, desde luego, que el ministro del Interior también rectifique y destine sus efectivos a aquello a lo que tiene que destinarlos, que es, por otra parte, lo que venimos reclamando desde la región de Murcia desde hace semanas. Necesitamos acciones claras. Los ayuntamientos necesitan que se les permita aplicar a sus presupuestos el 100% del superávit obtenido. Los ayuntamientos necesitan esos fondos, y así se lo he recordado al presidente del Gobierno. También absoluta claridad en las normas que se promulgan. Se dice, hemos leído, que tendrán que gestionar la renta vital mínima, pero no se les informa del cómo, del cuándo ni del cuánto, ni si tendrán recursos adicionales para poder hacer frente a la gestión de estos cientos o miles de expedientes. Lo he dicho desde el principio de esta crisis. No se pueden tomar decisiones y esperar a que quienes las tengan que aplicar no sean informados y conozcan estas disposiciones por televisión o en publicaciones en el Boletín Oficial del Estado apenas unas horas antes de su entrada en vigor. Necesitamos certezas, no dudas. Y, por supuesto, y así se lo he transmitido, que se agilice el pago de los ERTEs, porque hay muchas familias que lo están esperando. Una semana más, desde que anunciara por televisión el presidente Sánchez la creación de un fondo no reembolsable de 16.000 millones de euros, le he reclamado equidad y justicia en su reparto. No se nos puede penalizar por haber gestionado bien y haber retenido la expansión del virus. El criterio de reparto, como se ha hecho hasta en los anteriores repartos de esta pandemia, debe ser atendido a la población protegida y potencialmente a la población que hay que proteger durante esta nueva fase de desescalada. No podemos admitir un reparto inferior a 500 millones de euros de esos 16.000 millones de euros para la región de Murcia para atender al gasto ya realizado y para atender al refuerzo del sistema sanitario que necesitaremos para proteger a 1,5 millones de españoles que viven en la región de Murcia.
ni 100 millones, además de esos 500 millones de euros, que necesitan los ayuntamientos, que necesitan los municipios de la región de Murcia para hacer frente a los gastos derivados de la crisis del COVID-19. Así nos lo han transmitido los alcaldes durante esta semana. También es imprescindible, y no cabe otra, se lo he dicho al presidente del Gobierno, que se discuta en el seno del Consejo de Política Fiscal y Financiera los criterios de este reparto. Otro foro de discusión sería una trampa. Y, por supuesto, es necesario que se ponga en marcha un plan de conciliación para aquellos padres y madres que comienzan a trabajar. Esto es urgente. Es fundamental que mujeres y hombres con niños a su cargo, con personas dependientes, puedan incorporarse a la vida laboral en las mismas condiciones, si así lo desean. Bastante difícil está siendo esta crisis como para que suponga un parón profesional que penalice a quienes no tienen medios para afrontar el cuidado de niños y personas dependientes. No tenemos noticias de que el Gobierno de España haya previsto soluciones, aunque anuncio, como le he dicho también hoy al presidente Sánchez, que nosotros sí hemos hecho nuestros deberes y que vamos a poner en marcha un plan de conciliación en la región de Murcia. De hecho, está incluido en el pacto firmado ayer con patronal y sindicatos. Medidas para apoyar a aquellas personas que pidan excedencia o reducción de jornada. Y también medidas que permitan incentivar a las empresas hacia el teletrabajo y la conciliación. Estamos también trabajando en diseñar esa vuelta al colegio que se producirá en septiembre, teniendo en cuenta que habrá diversos escenarios posibles y debemos estar preparados para cada uno de ellos. En definitiva, hoy he pedido al presidente del Gobierno que haya claridad en sus decisiones, que nos deje participar en la elaboración de cualquier plan que se ponga en marcha en el que debamos ser parte activa de su ejecución. Todo nuestro esfuerzo debe ir dirigido a la recuperación, a la normalidad, a vencer al virus y a que los españoles recobren su empleo, sus perspectivas de futuro, sus derechos y sus libertades. Mi compromiso es claro. Con la misma firmeza que hemos avanzado, vamos a impedir cualquier retroceso. Vamos a recuperar progresivamente espacios y actividades, pero solo será posible si actuamos con prudencia, responsabilidad y cautela. Os pido que así lo hagamos. No podemos malgastar todo lo que hemos conseguido hasta ahora con tanto esfuerzo y sacrificio. Hagamos que haya merecido la pena y sigamos avanzando entre todos en la reactivación económica y social de la región de Murcia, priorizando siempre la salud y la seguridad de las personas. Sé que cuento con todos vosotros para conseguirlo. Muchas gracias y ahora sí, quedamos a vuestra disposición para atender cuantas cuestiones estiméis oportunas. Buenas tardes, presidente. Buenas tardes, consejero. Como cada domingo vamos a comenzar ya con el turno de preguntas por parte de los profesionales de los medios de comunicación. Comenzamos con el diario La Verdad. Daniel Vidal. Hola, buenas tardes, presidente, consejero. Quería preguntarle si, presidente, es usted partidario de que ayer Pablo Casado, el presidente del PP, dijo que no iba a apoyar esa prórroga del estado de alarma, pero quería preguntarle si usted sería partidario de prorrogar ese estado de alarma, entendiendo que con ello se mantendría el refuerzo de las restricciones a la movilidad. También quería preguntarle al presidente, al consejero, si cree que estamos preparados para solicitar ya la semana que viene pasar a la fase 2 a partir del siguiente lunes. Y si esta orden del Ministerio que se publicó ayer respecto a algunos cambios en la fase 1, a partir del lunes, respecto al comercio, a algunos horarios en municipios de más de 10.000 habitantes, o perdón, por debajo de 10.000 habitantes, se van a adaptar también en la región de Murcia. Entiendo que sí. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Daniel. En cuanto a la prórroga del decreto de estado de alarma, lo cierto es que hay demasiadas dudas, demasiadas incertidumbres y pocas certezas. Una de las cuestiones, y creo que es la cuestión o la justificación más poderosa que ha dado el presidente del Gobierno y que ha justificado en el Congreso de los Diputados, aludiendo incluso personalmente a mí para la prórroga de ese decreto de estado de alarma, de esa situación de estado de alarma,
era la de que era la única manera o es la única forma de controlar la movilidad. Y esta semana he recibido una carta del ministro del Interior en el que dice que tome la comunidad autónoma, el gobierno regional, las medidas oportunas para controlar la movilidad en nuestros límites geográficos. Por lo tanto, hay algo que aquí no cuadra y hay algo que aquí no encaja. Y yo se lo he transmitido al presidente del gobierno para que así me lo resuelva. Habría que analizar toda la normativa ordinaria. Yo creo que quizás a través de la Ley de Protección Civil se podría controlar también la movilidad, por ejemplo, o de la Ley de Salud Pública, por ejemplo, de la Ley de Seguridad Nacional. En cualquier caso, creo que lo deseable es que el presidente del Gobierno lleve la iniciativa que a él le corresponde e intente llegar a un acuerdo con el líder de la oposición. Creo que esto en una situación extraordinaria, de extraordinaria dificultad, es lo deseable. No solo no ha llamado al líder de la oposición para poder llegar a un acuerdo, sino que además va a solicitar una prórroga por el doble del tiempo al que la estaba solicitando hasta ahora. Aquí hay muchas cosas que no encajan y que, por lo tanto, hay muchas dudas sobre esa prórroga del decreto de estado de alarma. ¿Es la única manera de garantizar la limitación de movimientos? A mí lo que me dicen es que no, que hay otra normativa ordinaria que lo permite. Y, de hecho, con la carta que he recibido esta semana del ministro del Interior, ya desde luego sí que nos deja pues de lo más perplejos y con la mayor de las incertidumbres posibles. Por lo tanto, creo que se tome la decisión que se tome. Creo que lo ideal, ¿no?, y lo que estamos pidiendo y demandando todos y cada uno de los españoles es que pueda haber un acuerdo. Que el presidente del Gobierno llame al líder de la oposición, que puedan sentarse y, desde luego, que el presidente del Gobierno pueda decirle al líder de la oposición cuál es su plan y qué es lo que quiere hacer. Y yo espero y deseo que así sea. Respecto a los cambios suscitados en la nueva orden, respecto a la fase 1, por supuesto entendemos que son de aplicación a todo el territorio nacional y, por tanto, a la región de Murcia, pero lo único que conocemos de esos cambios es lo que hemos leído en el Boletín Oficial del Estado. No se nos ha informado, no se nos ha participado y es lo que nos encontramos ayer publicado en el Boletín Oficial del Estado y que desde ayer están analizando nuestros servicios de salud pública y de epidemiología. Y respecto al pase de la fase 2, como evidentemente ya lo hemos hablado en el Gobierno, pero va a depender exclusivamente y va a atender únicamente a criterios sanitarios, pues prefiero que atienda esa cuestión el consejero de Salud. Gracias, presidente. Hay una comisión técnica para desescalada que ya está analizando lo que ha salido publicado respecto a la fase 2 y yo creo que el martes darán su informe para que, si es preciso, se solicite ese pase a la fase 2, que siempre se hará de acuerdo con el Ministerio y que tendremos hasta el último día incluso para volvernos atrás en un momento determinado. No implica que si el martes se decide, que ya se verá si se decide solicitar ese pase a la fase 2, no se pueda volver en un momento determinado a quedarnos en la fase 1 si lo requieren. Continuamos con las preguntas. Tiene ahora la palabra 7 Televisión. Antonio Gregorio. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, presidente, consejero. Yo le quería preguntar sobre la obligatoriedad que ha pedido sobre el uso de las mascarillas, si estamos la comunidad autónoma en condiciones de disposición de material diario de esas mascarillas o si ha pedido al Gobierno nacional mascarillas. También por el turismo, y es que siendo uno de los ejes fundamentales de la economía nacional, sí sería interesante realizar un plan para promover el turismo nacional. Y ya por último, en cuanto a la movilidad, no sé si ha tenido alguna conversación con los alcaldes de los municipios para saber si ha habido este primer fin de semana en el que se podía viajar o desplazarse dentro de la comunidad a las segundas residencias, ha habido un incremento de visitantes a esas zonas. Muchas gracias. Respecto al uso de las mascarillas, el Ministerio de Sanidad lo está valorando. Lo está valorando porque nos ha consultado y nos ha pedido opinión a todas las comunidades autónomas respecto a qué opinamos sobre el uso de las mascarillas, para, entiendo, establecer una posición lo más consensuada posible. Nosotros hemos transmitido que, y cuando hablo de nosotros hablo del consejero de Salud, con su departamento, que evidentemente son los que tienen que posicionarse sobre esta cuestión, que entendemos necesario el uso de mascarillas cuando no se pueda garantizar esos 2 metros de distancia de seguridad. Y, por lo tanto, en espacios cerrados, siempre que no sean domicilios particulares, por supuesto, pero en espacios cerrados y en la vía pública,
es muy difícil garantizar esos 2 metros de mínimos de distancia de seguridad. Por lo tanto, creemos que es importante establecer la obligatoriedad de ese uso de mascarillas cuando se esté en la vía pública, por supuesto, y cuando se esté en entornos cerrados, por la simple razón de que no se puede garantizar esa distancia mínima de 2 metros de seguridad. En cuanto al turismo, es evidente que habrá que hacer esfuerzos. Yo hoy he transmitido una petición que creo que es una propuesta sensata, que creo que va a ser una propuesta fundamental si el Gobierno central decide aplicarla para la reactivación del sector turístico y del hostelero, y es durante este año, desde luego, durante este año de una crisis económica a la que se van a tener que enfrentar, porque fueron los primeros en cerrar el 12 de marzo y van a ser los últimos en ir adquiriendo al completo su actividad, y es rebajar su IVA a un tipo súper reducido del 4%. No solo esto, es cierto que tendremos también que promocionar turísticamente los destinos seguros, y ahí es donde la región de Murcia puede jugar un papel fundamental, un papel esencial. Creo que estamos en disposición, cuando se permita ya la movilidad, por supuesto, y cuando haya una apertura de fronteras, vamos a estar en disposición de posicionarnos como el destino turístico más seguro de España y uno de los más seguros de Europa para recibir, como digo, a esos turistas que van buscando seguridad, además de poder disfrutar unos días en la mejor tierra del mundo, y por lo tanto la región de Murcia puede posicionarse como uno de esos destinos preferentes. Y respecto a la movilidad, a los alcaldes de la región de Murcia, así siempre nos han trasladado, les preocupa mucho ese control de la movilidad, sobre todo a los alcaldes de los municipios turísticos donde hay un mayor número de segundas residencias. El viernes tuvimos una de nuestras videoconferencias frecuentes. Sí que habían notado mayor afluencia en aquellas zonas costeras de segundas residencias. En principio se debe, y entendemos que será así, a personas y a propietarios de la propia región de Murcia, pero bueno, estamos expectantes y estamos también vigilantes, por supuesto, y ocupados de ese tema. Jorge Sánchez, del diario La Opinión, tiene la palabra a continuación. Buenas tardes, consejero. Buenas tardes, presidente. Le quería preguntar al presidente, a propósito de las declaraciones de Yolanda Díaz, si considera que no se deben reforzar en el campo murciano las inspecciones de trabajo. Y además le quería preguntar si considera que no se dan situaciones de explotación, especialmente con los inmigrantes sin papeles. Y además al consejero Villegas le quería preguntar qué situaciones o qué datos se tendrían que dar en la región para que se planteen retroceder de fase. Muchas gracias. Muy bien. Yo creo que lo justo y lo más sensato, ¿verdad?, lo coherente podría ser invitar a la ministra de Trabajo, también a los responsables políticos que apoyan a este gobierno, al Partido Socialista de la región de Murcia, Podemos también. Los vamos a invitar a alguna finca agrícola de la región de Murcia, de las que están proveyendo de alimentos a toda la región, a España y Europa, y vamos a ver si hay alambradas metálicas que impiden la salida de los trabajadores, si tienen moratones, golpes, contusiones, porque están recibiendo malos tratos por parte de los agricultores. Creo que sería la mejor manera de demostrar si el cuestionario que quiere que rellenen esos trabajadores la ministra del Gobierno de Pedro Sánchez es necesario o no es necesario. Bueno, respecto a volver atrás, en principio eso lo marca el Servicio de Epidemiología, el que diga en principio que hay transmisión comunitaria y que no la podemos controlar, que fueron los motivos que obligaron al confinamiento. Hasta ese momento no. Lo que sí se puede hacer, más que pensar en una desescalada o una escalada, en el sentido de volver atrás de toda la comunidad, lo que sí se puede en un momento determinado es atender un determinado municipio en el que sí restringamos ciertas cosas porque merece la pena concienciar más a esa población. Eso sí va a ser más fácil y más posible, ¿no? Turno ahora para la cadena SER. Javier Ruiz, buenas tardes. Presidente, consejero, ¿qué tal? Buenas tardes. En primer lugar, son 3 preguntas. En la primera, si cuando le ha hablado usted al presidente del tema de las declaraciones de sus ministros, si ha recibido algún tipo de respuesta. Después le quería preguntar, ahondando un poco en lo que preguntaba mi compañero Daniel de La Verdad, en torno al tema de Marlaska, de lo que le ha pedido a la comunidad autónoma. Entiendo que será a otras comunidades autónomas también, dado que aquí no hay competencias de seguridad, pero sí las tienen, por ejemplo, los ayuntamientos o protección. Si
finalmente la orden fuera tal cual, se la han transmitido, si estaríamos en disposición de hacer ese control de movimientos. Y por último, si ahora mismo hay controles en las fronteras terrestres de la región por carretera, por ejemplo con Andalucía, con Castilla-La Mancha y con Valencia, para las personas que entran de otras comunidades autónomas. ¿Cómo se ha establecido eso? ¿Qué es lo que hay? Bueno, muchas gracias, Javier. Respecto a las declaraciones de los ministros del Gobierno del señor Sánchez, no he recibido respuesta a este reproche que le he transmitido. Respecto a la carta del ministro Marlaska, yo hoy se lo he transmitido así al presidente del Gobierno, no he recibido respuesta. Lo vamos a transmitir también por escrito, espero que sea un error, un profundo error. Primero, porque entonces el argumento más poderoso del presidente Sánchez para la prórroga del estado de alarma decae. Es decir, si somos las comunidades autónomas las que tenemos que encargarnos del control de la movilidad, ya no es necesario que haya un mando único. Segundo, porque la región de Murcia no tiene competencias al respecto, ni tan siquiera tenemos policía autonómica, como bien indicabas. Por lo tanto, no tenemos competencia ni en Guardia Civil, ni en Policía Nacional, ni nuestra Policía Autonómica, y no tenemos medios, recursos, como digo, ni instrumentos jurídicos para poder controlar esa movilidad. Me consta que desde, por supuesto, durante todas el estado de alarma. Pero es cierto también que desde el fin de semana pasado, desde el inicio a la fase 1, se reforzaron por parte de la delegación del Gobierno los controles de Guardia Civil en las carreteras. No sé exactamente cuál es el dispositivo establecido por las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado en las zonas limítrofes entre la región de Murcia y otras provincias, porque no es competencia ni tenemos el mando en esos efectivos. Y respecto... Ya está. Te he atendido las preguntas, ¿no? Sí, perfecto. A continuación, vamos con Onda Regional de Murcia, con Rebeca Escribano. Buenas tardes. Queríamos preguntarle, primero queremos retomar el tema de la prórroga del estado de alarma. Ha mencionado el presidente algún tipo de legislación que sí se podría tener en cuenta, pero sí que nos gustaría que nos especificara los instrumentos que se podrían utilizar. Por otro lado, también queríamos hablar de qué supone o qué opinión tienen ustedes sobre una posibilidad de que pasara Madrid a la fase 1, en el caso de que así fuera, qué opinión tiene si se produjera en un futuro, ¿no? Si está de acuerdo, si la decisión es adecuada, si comparte la postura de su compañera, de la presidenta de la Comunidad de Madrid, y sobre todo, ¿qué supondría eso para Murcia cuando ustedes sí que han profundizado muchísimo en el tema de riesgo de la movilidad? Recordemos que Murcia sí que tiene muchas segundas residencias de madrileños. Por otro lado, queríamos preguntar también al consejero sobre el tema de las franjas. Ya sabemos que hoy se reducen o se flexibilizan, ¿no?, para aquellos municipios de menos de 10.000 habitantes, pero ¿qué supone con el resto? La semana pasada comentaban que su postura era que se eliminaran, sobre todo porque hay una serie de actividades que sí que podemos realizar en esta fase en la que nos encontramos. Y finalmente también queríamos preguntarles o al consejero o al presidente sobre el tema de la seguridad que pudiera haber o que existe en determinadas instalaciones que acogen, no sé si decir, a colectivos más vulnerables. Bueno, respecto a nuestra posición sobre la prórroga del estado de alarma, la verdad es que es un debate que compete al Congreso de los Diputados y no me compete a mí establecer los instrumentos jurídicos para esa prórroga de estado de alarma, sí o no. Yo le puedo decir mi posición. Mi posición es que debe haber un acuerdo y que el presidente del Gobierno, en esta situación excepcional, única en toda la democracia, debe de llegar a un acuerdo y debe de sentarse y debe de llamar al líder de la oposición y debe de decirle cuál es su hoja de ruta y qué es lo que quiere hacer. Aquellas medidas que vayan dirigidas exclusivamente a proteger la salud de las personas. Aquellas medidas que vayan dirigidas a la reactivación económica y también a la protección de los colectivos más vulnerables. La recuperación de los derechos y de las libertades que obligatoriamente hemos ido perdiendo durante estos meses de confinamiento y estas semanas de confinamiento. Y llegar a un acuerdo. Y creo que les compete a ellos establecer cuál es el marco jurídico para poder llegar a ese acuerdo. Pero reducir la situación de absoluta excepcionalidad y dificultad por la que está pasando el país. Una situación en la que hay que tomar decisiones ahora ya coordinadas y participadas con las comunidades autónomas para seguir protegiendo la vida de los españoles, en el que hay que ir tomando medidas de calado económico con una repercusión importante en las arcas del país para reactivar el empleo y el tejido económico de este país, en el que hay que ir tomar también medidas para
ayudar a aquellos colectivos que la crisis va a golpear de una manera más decidida, en el que hay que ir recuperando de forma inmediata derechos y libertades perdidas. Reducir ese debate a prórroga del estado de alarma sí, o si no el caos, o un mes con poder absoluto, o si no el caos, me parece simplificar algo que es de una extraordinaria complejidad. Y no podemos simplificar unos debates y unas decisiones tan trascendentales solo a eso. Y por tanto creo que lo mínimo, lo que se merecen los españoles, es ver sentados al presidente del Gobierno, después de una llamada al líder de la oposición, y explicarle, negro sobre blanco, qué es lo que quiere hacer y cuál es su hoja de ruta. Para poder decir en qué estamos de acuerdo y en qué no. Pero si no se transmite absolutamente nada de lo que se quiere hacer en el próximo mes, bajo ese estado de alarma, pues yo entiendo perfectamente las dudas que pueda generar esa opacidad en la información. Y respecto al pase a la fase 1 de Madrid, yo sinceramente no tengo los datos, ni sé cuáles son las circunstancias sanitarias, ni en qué condiciones están los requisitos que exige el Ministerio para pasar de fase 1. Por lo tanto, si cumplen los requisitos, pues tengo la misma opinión sobre Madrid que sobre el resto de comunidades autónomas, porque a mí siempre me ha preocupado y siempre he exigido al Gobierno de España que controlase la movilidad, sobre todo la llegada a la región de Murcia, de cualquier provincia y de cualquier comunidad autónoma que estuviese en una situación de transmisión comunitaria o en una fase previa de desescalada a la nuestra, de cualquiera. Me preocupa lo mismo la Comunidad de Madrid que cualquier otra comunidad autónoma. Aunque el presidente del Gobierno en sus debates parlamentarios intente de alguna manera poner en mi boca palabras que demonizan a una comunidad de este país, pero para mí la preocupación es de todas las comunidades por igual, sin demonizar a nadie, de todas. Me preocupan todas iguales, más cercanas, menos cercanas, todas las que puedan suponer un riesgo para el 1,5 millón de españoles que viven en la región de Murcia. Bueno, respecto a las franjas, efectivamente, bueno, ya el Ministerio, de hecho, ha ampliado ya el número de habitantes en el que no hay que hacer caso a las franjas, hasta 10.000 habitantes, y ahora, en principio, ya en la fase 2 está contemplado, por lo menos lo que ha publicado en el boletín, que los deportistas, en principio, pueden utilizar todas las horas del día, salvo las horas en concreto que están reservadas para las personas más vulnerables, las personas mayores, que era justamente lo que decíamos nosotros, ¿no? Yo espero que a lo largo de la semana esto se abarque, se amplíe, para que también los paseos y la salida de los niños también se espacie a lo largo de todo el día y se siga protegiendo las horas en las que las personas mayores y las personas más vulnerables salen, que es lo que creo que sería más lógico, ¿no? Yo creo que a lo largo de esta semana se llegará a ese acuerdo, porque el Ministerio ya está cerca de nuestro planteamiento. Respecto a los colectivos que comentaba, la situación en las residencias, muy parecida, la residencia de personas mayores, muy parecida a la que tenemos de residencias de personas con discapacidad, y a las residencias que se han puesto en marcha para tratar personas ahora mismo con vulnerabilidad. Estamos haciendo prácticamente el mismo abordaje desde el punto de vista sanitario, el mismo. Continuamos. Tiene la palabra ahora Fernando Abad, de Murcia Plaza. Yo le quería pedir 3 pequeñas aclaraciones. ¿Cuál ha sido la respuesta del presidente a su propuesta de reducir el IVA? Esa es la primera. Segunda, ha mencionado, porque ayer se firmó el acuerdo con los sindicatos para facilitar la conciliación. ¿En qué se traducen? ¿Habrá incentivos fiscales? ¿Habrá incentivos directos? ¿Qué tipo de medidas son? Y pero por último, si me lo permite, se está proponiendo también, lo ha hecho el presidente en la reunión esta mañana, que todos los turistas que puedan llegar a la región sean sometidos a test PCR. ¿Habría, consejero, capacidad para elaborar tanto test en un momento determinado? Muchas gracias. Bien, no he recibido respuesta sobre esa petición para reducir a un tipo superreducido del 4% del IVA del sector turístico y la hostelería. Respecto a las medidas de conciliación, saben que ayer firmamos, como bien ha hecho alusión, ese pacto por el diálogo social para la reactivación económica y social de la región de Murcia con patronal y sindicatos, en el que se establecen medidas de conciliación precisamente para conciliar vida familiar y laboral, en el que se destina en un primer momento 2 millones de euros precisamente para ayudar
a aquellas familias que van a solicitar una reducción de jornada laboral, que se han visto afectadas también por cualquier otra medida laboral, y vamos a destinar, como digo, estos más de 2 millones de euros para ayudar a estas familias, prioritariamente a las familias que han tenido una mayor reducción de ingresos y a familias que están en una mayor situación de vulnerabilidad, pero no vamos a reducir solo este plan de conciliación a estos 2 millones de euros pactados en este diálogo social. Hay una comisión que se reunirá cada 15 días que va a seguir avanzando en esta línea. Y, bueno, respecto a la capacidad, yo creo que hay que esperar a ver qué decide el Ministerio al final, porque esto estamos hablando de cuando se abran las fronteras. Ahora mismo, por supuesto, que tenemos más capacidad de los PCR que estamos haciendo actualmente. Hacemos a todo el mundo que lo necesita, pero ya en la comunidad podríamos hasta triplicar el número de PCR que se hacen en la actualidad, que están en torno a 800, y no hemos echado mano de las nuevas universidades y otras empresas que estarían dispuestas a apoyarnos aquí. Entonces, yo creo que sí que pues, probablemente podríamos, como digo, triplicar al menos la capacidad para hacer PCR en la región, pero tiene que ser un tema que se resuelva y que se discuta a nivel nacional, claro. Y a continuación, Televisión Española, Agustín Pinar. Hola, ¿se me oye? Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Quería preguntar, estamos hablando de la importancia del turismo. Hablaba el consejero de los test que tenemos. Si tenemos esta capacidad, nos planteamos hacer más test de los que estamos haciendo actualmente. Están haciendo todos los test que se indican. No, antes, como saben, hace unas semanas, hace un mes y pico, el Ministerio, como no había capacidad, no hacíamos test a los casos que consideramos leves que estaban en su domicilio. Hoy día, de hace ya prácticamente 2 semanas, se hacen ya test a toda indicación. Toda la persona que tiene un caso posible se hace. Y no se hacen más porque no hay más indicaciones. Ahora mismo, creo que recordar que ayer, estos últimos días, estamos haciendo entre 600 y 800 test, de los cuales hay 7 u 8 que salen positivos. Es un porcentaje, como ven, bastante pequeño. Pero bueno, esa es la situación. No hacemos más porque no hay más indicación. Si los compañeros que están conectados a través de esta videoconferencia no tienen más cuestiones, no quieren realizar ninguna otra pregunta, vamos a dar lectura a unas preguntas que han enviado desde el diario La Razón, Carmen Quintero en concreto. Van dirigidas al presidente y al consejero. Se ha avanzado en la cogobernanza con el Gobierno de España y la región de Murcia en la desescalada. Esa sería una. Y la siguiente, ¿hay indicaciones para la apertura de playas y piscinas? Muy bien. La voluntad del Ministerio de Sanidad y del Ministro de Sanidad en particular creo que es la mejor de las posibles en esa cogobernanza. Hay todas las semanas interterritoriales, hay reuniones bilaterales, por lo tanto creo que hay una buena disposición. Pero la realidad sigue siendo que nos encontramos las órdenes y las decisiones y las medidas que vamos a tener que aplicar publicadas en el boletín oficial. Ahora ha habido una modificación de muchos aspectos de la fase 1 que no se ha consensuado con nosotros y que nos hemos encontrado publicado ayer día sábado, y en muchos nuevos requisitos y que va a tener que aplicar actividades en la región de Murcia en la fase 1. Por lo tanto, creo que la voluntad es buena, pero sin duda hay muchísimo más que hacer y muchísimo más que mejorar. Seguimos insistiendo en que se nos permita establecer algunas medidas restrictivas, como la limitación de eventos a 50 personas, en lo que se refiere al aforo. Todavía no se nos ha dado respuesta. De hecho, uno de los cambios que se publican en el boletín en la fase 1 es que se permite no solo ya 200 personas, sino 400 en esos eventos al aire libre. Por lo tanto, la voluntad es buena, pero hay que pasar de las palabras a los hechos. Y de momento hay muchas reuniones, pero seguimos encontrándonos. Las decisiones que nosotros tenemos que implementar, publicadas en el Boletín Oficial del Estado, y sin recoger nuestras propuestas.
Sí, bueno, respecto a las playas, saben que ha salido publicada en las islas que han pasado a fase 2. Ahí está efectivamente un articulado dirigido a las playas en las que se dice que los bañistas deben hacer un uso responsable de las mismas y atendiendo a la distancia, etcétera, etcétera, que se marcan en artículos anteriores de la misma ley. Pero bueno, en principio, por ahora no sabemos nada más. No sé si de aquí a la semana que viene volverán a cambiar el tema, pero en principio estaría previsto para la fase 2, pero es un tema que habrá que negociarlo nosotros con ellos y ver qué publican en la siguiente orden, ¿no? Sí, desde luego, en esa cuestión nosotros vamos a hacernos ecos de las propuestas que tengan los alcaldes de los municipios costeros de la región de Murcia. Haremos, sin duda, las propuestas que ellos crean que pueden llevar a cabo y con los recursos que tienen en sus municipios, y eso es lo que trasladaremos al Gobierno de España de cara al pase a la fase 2. No hay más preguntas por el momento. Muchas gracias. Muchas gracias. Buenos días y buenas tardes.